Bienvenidos a este marco incomparable del Palacio de Villahermosa, pues que gentilmente nos ha cedido la Fundación Ibercaja y que me parece que es un edificio emblemático, que es un sitio privilegiado para hablar de estos temas que hoy un poco planteamos. Como he intentado un poquito contar al principio, por no enrollarme, porque vamos de tiempo siempre medido, pues es Kim el que nos convoca hoy a reflexionar y a construir inteligencia colectiva alrededor de la dignidad de la política. Entonces, como sabéis, hemos dividido en dos partes lo que va a ser toda la tarde. En una primera parte haremos un pequeño diálogo de media hora entre Kim y yo sobre su libro, y luego él insistió mucho que quería que no solamente todo tuviera que ver con la presentación de su libro, sino que... Esto se puede apagar, si no, porque no funciona. Bueno. Sino que él se empeñó en que quería ampliar un poco más el debate, y para eso quisimos contar con 4 personas que no duran ni un minuto en decir que vendrían esta tarde aquí, que son Miquel Iturbe, Daniel Innerarity, Ignacio Urquizo y Alberto Sabio, a los que queremos agradecer especialmente pues, esta disposición a que estuvierais por aquí. Muy rápidamente, insisto, antes de empezar en el debate, contaros 2 o 3 cosas sobre el por qué estamos aquí esta tarde, ¿no? En principio, hubo un día, pues allá por el año, ya no sé si fue en el 2012, como comentaba, donde Kim nos presentó en Zaragoza a un grupo de amigos y amigas el libro en catalán. En aquel momento nos juntamos, creo que estábamos 12 personas, plurales, perdón, donde solo pusimos una condición, y es que fuéramos gente que nos preocupara la crisis de la izquierda, que fuéramos gente de esperanza y que fuéramos gente que creyéramos en la dignidad de la política. Después de esa presentación fue necesario la participación de un loco maravilloso que está hoy aquí esta tarde, y os voy a pedir un aplauso especial como él, porque es tozudo y aragonés, Alberto, aunque de procedencia catalana, y él dijo que, como decimos los aragoneses y los de Bilbao, yo esto lo traduzco al castellano. Alberto Gil, con todos ustedes por ahí metido, no sé dónde estás, Alberto. Pues eso, muchísimas gracias y un aplauso porque ha traducido... Bien. Una vez que teníamos ahora contaremos el libro en castellano, La aventura, decidimos pues, que queríamos presentarlo. Teníamos 2 opciones, una cuestión más íntima entre poquita gente, pero se nos ofreció la posibilidad de venir aquí al Instituto de Estudios Alto Aragoneses pues a presentar el libro, y nos pareció una idea estupenda, ¿no? Venir aquí a Huesca, donde Kim vivió un poco con nosotros pues toda la experiencia de la mesa de la montaña, de los temas del agua y de muchos otros asuntos que pudimos abordar durante la época en que coincidimos en las direcciones generales de participación. Bien, insisto en que aunque el objetivo sea su libro, lo que pretendemos es crear un espacio donde poder debatir con sosiego, con serenidad, pues de todo este tema que creo que, como decíamos al principio, que está puesto en las agendas y que a todo el mundo en este momento nos preocupa, como debería ser hace mucho tiempo. El libro, pues resulta que el libro lo hicieron en modelo electrónico. Entonces, los que somos profanos del modelo electrónico, yo le insistí aquí, pero muy bien electrónico, sí, pero ¿dónde se baja para leerlo y tal? No, es que solo se puede leer electrónicamente. Y como seguimos siendo muy tozudos, le pedimos, por favor, que nos hicieran alguna copia, si pudiera ser, a la editorial, que es la editorial Documenta Universitaria, que nos hiciera algún libro en papel. Entonces solamente hemos traído alrededor de 50 libros, que luego a la salida el que quiera, por el módico precio de 12 euros, podrá disponer sin pegarse. No vale salir antes a coger el libro, porque hay muy poquitos. Pero si no, en las redes se puede bajar en cualquier sitio donde se bajan libros electrónicos, pues se pone el título y me parece que vale 5 o 6 euros y se puede... ¿A 2 o 3 euros? Bueno, pues eso. Bien, entonces, por ganar un poquito de rato, yo creo que esto es el sentido que tenemos, y directamente pues vamos a empezar, si os parece, con lo que es la conversación con Kim. Yo no sé, Kim, si de todas maneras, antes de empezar con por lo menos lo que he preparado un poco en formas de preguntas, te apetecía comentar algo, porque claro, él me decía en el viaje, yo no sé, le preocupa, ¿no?, si tiene oportunidad o si tiene sentido un libro escrito allá en el año 2011. Le empieza el libro diciendo, ¿no?, que estamos en mayo del 2011, cuando todavía pues está emergiendo todo el 15M, si tiene sentido y es oportuno volverlo a leer en estos tiempos, ¿no? O vais a salir todo el mundo tirándole alguna cosa, diciendo, pues que cómo se puede venir a defender la dignidad de la política con la que está cayendo, ¿no?
Luego también él comentaba, claro, después del último lío, después de haber estado en el tripartito, pues yo no sé quién, si te vamos a abandonar aquí como amigo a partir de esta, o depende de lo que pase en la charla, veremos a ver cómo lo planteas. Buenas tardes, bienvenido. Bien, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y bueno, yo incluso antes de lo que tú decías sí que quería pues agradecer muy sinceramente pues al Instituto de Estudios Alto Aragoneses y a la Diputación pues el haber organizado este acto. Nunca había presentado un libro delante de tanta gente. Y muy sinceramente agradecer a los amigos y amigas de Aragón, ¿no? De Zaragoza, de Huesca, con los que ya llevamos muchos años viéndonos al principio pues por una relación más profesional, porque Nacho y yo compartíamos responsabilidades, uno en el gobierno catalán y otro en el gobierno de Aragón, y esto pues hacía que nos viéramos a menudo, que intercambiáramos experiencias, pero cuando ya hace algunos años dejamos este trabajo, estas responsabilidades, la verdad es que ha quedado una relación con él y con otros muchos amigos de estas tierras, ¿no? Yo siempre se lo digo a Nacho, y no lo digo como un cumplido, que este libro es en parte un producto también muy aragonés, porque es un producto de aquella época en la que venía frecuente, en la que con un grupo de gente que a veces me da vergüenza volveros a ver, porque siempre digo lo mismo, ¿no? y al final me repito, pero con un grupo de amigos, que además con este altruismo de luego traducir gratuitamente un libro que es una cosa pues que no tiene mucho parangón, pues fue una época en la que hablamos mucho sobre estas cosas, sobre política. Yo siento una especie de deuda especial con Aragón y con los amigos que hice y con los que estuvimos discutiendo. Buena parte de este libro es, insisto, producto directo de estos encuentros, de estos debates y de un aprendizaje mutuo en el que al final pues a mí me dio por ponerlo por escrito, pero en realidad son cosas que debatíamos con ellos. Digo esto porque realmente no es protocolario el hecho de decir que me hace mucha ilusión estar en Aragón, presentar el libro, que obviamente no existiría en castellano si no fuera pues por vosotros, porque no estaba previsto traducirlo. Es un libro que en parte refleja la experiencia en una época en el gobierno catalán, y esto quizá lo hace también vinculado a un determinado contexto, y por lo tanto pues agradeceros aquello con mucho énfasis, ya no esta presentación, sino estos últimos 6, 7, 8 años en los que nos hemos ido viendo y hemos ido discutiendo. No solo de contenido, sino que hemos ido también estableciendo unas relaciones personales, de amistad, de confianza, y que siempre que estoy aquí pues noto un cariño especial, ¿no? Hasta el punto que ahora ya, cuando hace tiempo que no vengo por estas tierras, pues la verdad es que ya empiezo a añorarlos, y tengo ganas de buscar alguna excusa para poder venir hasta aquí. Y en relación, para decir para poner algún punto inicial en relación al libro, ¿no? Que en realidad Nacho ya ha resumido con su presentación inicial, y por lo tanto no sé si podré añadir muchas más cosas. La verdad es que es un libro que tiene un origen, lo decía hace un momento, un origen doble, ¿no? Por un lado, como os decía hace un momento, es el producto de una experiencia de ejercicio de la política, pero seguramente interpretada por alguien o leída por alguien que no es un profesional de la política, sino que ha estado haciendo temporalmente, ¿no? O ha tenido temporalmente un cargo político. Entonces, un libro híbrido, ¿no? En el sentido que combina los registros, ¿no? De un académico con la lectura de una experiencia de
5 o 6 años en la Dirección General de Participación Ciudadana en el Gobierno de Cataluña, ¿no? Pero al mismo tiempo combina otra cosa que no sé si lo he logrado, que es dirigirse en una forma un tanto más de ensayo al conjunto de los ciudadanos, al conjunto de la población, ¿no? No es un libro que yo esté pensando en dirigirme a mis colegas académicos, ni siquiera pues, a la gente que se dedica profesionalmente a la política, sino que al menos en mi imaginación estaba que pudiera ser un libro comprensible para los ciudadanos en general, ¿no? Y un poco por una cierta frustración, ¿no? Porque tengo que reconocer que el origen de este libro es un tanto extraño, porque tras una experiencia política en la que todo el mundo me decía por fin vuelves a la universidad y dejas este mundo un tanto repugnante, ¿no? Que es el de la política, a mí me sucedía lo contrario. Que decía, hombre, pues la verdad es que la universidad tampoco es el mejor de los mundos y en cambio yo en la política, quizá por casualidad, pero he encontrado gente y proyectos y elementos que me han hecho valorarla. Quizás fue un síndrome de Estocolmo, pero de esto ya hace bastantes años y ya me debería haber pasado, ¿no? El síndrome, pero sí que yo me sentí, todavía me siento seducido por la política, por aquellos políticos, que también los hay, que a diferencia de los académicos, que el papel todo lo aguanta, cuando están trabajando en proyectos concretos, el papel no solo todo lo aguanta, sino que la realidad hace que la mayoría de las cosas se le desmoronen en las manos y aún así persisten en trabajar y en dedicarse a la política, ¿no? Claro, yo intentaba explicar esto en las sobremesas con los amigos, en los encuentros con la familia, y era como imposible, porque el descrédito al que está sometido la política y los políticos es tan relevante que me costaba mucho y al final pues me convertía en una persona un tanto extraña que defendía cosas indefendibles y finalmente decidí pues ponerlo por escrito un poco para ordenarme las ideas. Y casi para sustituirlo, ¿no? Es decir, bueno, no hace falta que discutamos sobre esto, lo he puesto en estos papeles. Por lo tanto, es un libro que arranca de esta doble experiencia académica política que pretende explicar al conjunto de la población que la política tiene aspectos negativos, seguro, como cualquier profesión, pero también tiene aspectos positivos y, sobre todo, es imprescindible en el momento actual, y hacerlo en un lenguaje que fuera asequible al conjunto de la población, ¿no? El título puede ser incluso un poco ofensivo, ¿no? Porque es la política idiotas, esto de que haya un insulto. Yo creo que el tono del libro no es agresivo, pero sí que también quería señalar que este idiotas, por un lado, yo creo que refleja también dos elementos de fondo del libro. El primero es vengarme, entre comillas, de la afirmación inversa, que es la economía, estúpidos, ¿no? que fue el lema que hizo fortuna en la campaña electoral de Clinton en el 92, ¿no? Y que refleja, yo creo, uno de los principales problemas que tiene el ejercicio de la política, que es que ha perdido o ha estado perdiendo la partida frente a la economía, ¿no? Y la economía, estúpidos, es lo importante. Yo creo que en el fondo el libro lo que pretende reivindicar es que lo importante es la política y que si no conseguimos que la política vuelva a tener una cierta capacidad de regulación y de ordenación sobre la sociedad y también sobre la economía, y dejamos que sea la economía la que nos mande, de alguna forma será difícil salir de la situación en la que nos encontramos. Y la segunda connotación de este título, que es quizá un guiño más clásico, es para los griegos, en el griego clásico, idiota era aquel que es incapaz de entender que su felicidad individual depende de lo que pase colectivamente, ¿no? El idiota era el que no se ocupaba más que de lo suyo, ¿no? Absolutamente diferente
de la situación actual, ¿no? Que el idiota es el que se preocupa de las cosas de todos, ¿no? Porque de lo que se trata es solo de ocuparte de lo tuyo y poco más, ¿no? Y en este sentido, el decir en el título es la política idiotas es también reclamar a los ciudadanos una cierta dosis de responsabilidad en esta situación en la que nos encontramos. Es decir, no seamos idiotas, reconozcamos que o pasamos también a ocuparnos de lo colectivo, a interesarnos por la política y a dignificar todo esto, o bueno, pues la alternativa es la que nos estamos encontrando encima de la mesa. Por lo tanto, los idiotas serían los ciudadanos en este caso, cosa que también es un tanto provocadora y no genera muchas simpatías, ¿no? Pero esta doble idea de tenemos que preocuparnos de lo colectivo y la política, si está sometida al dominio de la lógica económica, nos lleva a un carrerón o a un callejón sin salida, creo que son también dos ideas de fondo del libro. Muy bien, Kim. Ya sé que es la tesis un poco fundamental que planteas en el libro, ¿no? El por qué odiamos la política, por eso jugamos con este amor y odio, y seguramente luego en la mesa redonda volverá a salir, pero sí que nos podrías quizás dedicar un pequeñito rato a comentar o ampliar esta reflexión que haces, ¿no? A partir de Colin Hay, de por qué odiamos la política en este momento, ¿no? Y quizás por qué deberíamos amarla. Bueno, seguramente será mucho más interesante esto en la tertulia o en la conversación posterior, que hay gente que seguro que dirá cosas más interesantes que yo. ¿Por qué odiamos la política? Que es una expresión de un académico británico, que también está bien recordarlo, porque no solo que odiemos a la política aquí porque nos han tocado políticos muy malos, sino que esto pasa en general en otros países, incluso en la cuna de la democracia como es Gran Bretaña, ¿no? La percepción general es que son incompetentes porque no nos resuelven los problemas, son mentirosos porque no acaban de cumplir con sus promesas, ¿no? O que, bueno, pues que son dados a la corrupción. Yo creo que odiamos a la política pues, por lo que aparece en el debate público de unos políticos que ni consiguen resolver nuestros problemas y además los percibimos como que se pueden aprovechar de determinadas circunstancias, ¿no? Yo, de todas formas, en el libro no defiendo esta posición, que efectivamente tiene bases reales, y esto sería absurdo negarlo, pero intento poner el énfasis en algún otro aspecto, ¿no? Y yo, resumidamente, diría, en tono quizá un poco provocador, ¿no? Los odiamos porque, en el fondo, son el espejo en el que se refleja lo peor de nosotros mismos. También lo comentábamos en el viniendo, ¿no? Decíamos, ahora hemos puesto de moda el grito de no nos representan, ¿no? ¿No será que nos representan demasiado bien o que nos han representado demasiado bien y que una sociedad egoísta, ambiciosa, que solo se preocupa de ella, que no sé qué, entonces resulta que ahora acusamos a los políticos de egoístas, de ambiciosos, y bueno, pues nos representan, pues es la imagen de aquello que quizá menos nos gusta de nosotros mismos o que no queremos reconocer. Por lo tanto, yo creo que hay una parte de odio a la política que se explicaría por lo violento que supone ver en la política nuestros propios defectos. Y luego hay un segundo aspecto del odio a la política que también tiene que ver, fijaos que yo intento decir que no hay un culpable o no hay políticos culpables ni ciudadanos culpables, sino que es una responsabilidad compartida. Yo creo que hay una responsabilidad compartida también en el hecho de generar en la política expectativas que también todos sabemos que no son alcanzables. Es decir, una de las cosas que nos ha pasado con la política es que nos ha engañado, pero porque le hemos prácticamente obligado a que nos engañara. Es decir, si nosotros esperamos de la política que resuelva todo lo que nosotros le pedimos, de forma individual además, ¿no?
y la convertimos, utilizando el lenguaje económico, en una especie de supermercado que simplemente se limita a que, como yo he pagado los impuestos, tiene que hacer lo que yo le diga, la política acaba defraudándonos, porque la política no puede hacer esto. La política no es el arte de hacer felices a los clientes, sino que es el arte de... En el libro aparece el término decepcionar a los ciudadanos, ¿no? Decepcionar quizás una palabra escogida un poco para provocar, ¿no? La política lo que tiene que hacer es buscar puntos de equilibrio entre gente que tiene intereses legítimamente confrontados entre ellos y que por lo tanto no puede simplemente dedicarse a dar la razón a todo el mundo. Cuando hemos acabado intentando construir una política que se basa en todo lo que me pidan lo tengo que hacer y si no la política es incompetente, pues entonces estamos haciendo la crónica de un fracaso anunciado. Por lo tanto, ¿por qué odiamos la política? Pues porque refleja lo peor de nosotros mismos y porque de alguna forma le hemos acabado pidiendo cosas que no nos puede dar. Al lado de esto, es cierto, la política ha entrado en malas prácticas, la política ha realizado actividades inaceptables, ha habido casos de corrupción, todo esto también es cierto, y todo esto hay que erradicarlo. Pero si erradicamos todo esto y seguimos pidiéndole peras al manzano y seguimos construyendo una sociedad sobre unos valores que no son los que luego le pedimos a la política, yo creo que tampoco la amaremos nunca. En el libro King lo que hace es un poco coger la palabra política, que desde las acepciones distintas se contempla desde el inglés, o sea, dividiendo la parte dedicada más a la política con mayúsculas, otra a los políticos y otra a las políticas públicas, ¿no? Y quizás a mí, desde luego, este tema de una política que nace para decepcionar me parece un tema de los más complejos y difíciles de afrontar. Me gustaría sobre este tema simplemente incidir un poco más tu experiencia cuando tú te enfrentas o te has enfrentado, ¿no?, a políticos, cuando te ha tocado en el ámbito del gobierno, ¿no?, a ciudadanía. ¿Está la sociedad, la ciudadanía preparada en este sentido, pues, para poder afrontar el político que se presenta delante de sus ciudadanos a decir, miren, señores, la política, esta construcción de lo público, más allá de los intereses individuales, tiene que ver con el que nos vamos a salir decepcionados, ¿no? Este juego de las expectativas que es tan típico de los políticos y tan arraigado en la ciencia política, que yo veo una de las salidas más complejas, el cómo la ciudadanía puede aceptar ese paso que en realidad yo creo que tiene que ver con la construcción de lo público, ¿no?, de dejar mis intereses particulares para entender que la política trata de otra cosa que no tiene que ver solo con mi propio ombligo. Bueno, evidentemente, si llevamos unos años, si tenemos un sistema educativo, si aquello que incentivamos es que la gente se ocupe de lo suyo y poco más, pues evidentemente decirle que la política está para decepcionarle y que tiene que equilibrar sus intereses con los de los demás, pues claro, no es fácil de poner en marcha de un día para otro, ¿no? Tanto yo creo que aquí hay un camino, no hay hoy estamos aquí y mañana lo veremos de otra manera. Y en general creo que tenemos por delante una tarea, dijéramos, de pedagogía, de explicarnos, de ejemplarizar lo que queremos decir, que no va a ser alcanzable en el corto plazo. Y en este sentido, a veces también nos podemos poner nerviosos porque la situación no se mueve en la dirección que a nosotros nos gustaría, pero yo creo que tenemos que tener una cierta paciencia, porque efectivamente decirle a la gente simplemente que la política está para decepcionarle y decir, pues ya lo han entendido y ya ha cambiado todo, no creo que sea tan sencillo, ¿no? Por lo tanto, hay una variable que es tiempo y pedagogía. Luego yo creo que hay otro elemento que conecta quizá más ya con la parte también de políticas, que es que, a mi entender, hay que decirle dos cosas a la gente. La política está para decepcionarte, en el buen sentido del término, pero la política no te decepcionará de cualquier manera. Es decir, entonces tenemos que entrar también en ver cómo construimos la política y las políticas públicas de manera que, aunque no refleje
exactamente aquello que yo esperaba de aquella intervención política, sí que al menos me lo hayan explicado, sea transparente, me hayan ofrecido oportunidades de intervenir, me hayan justificado por qué al final hacen una cosa y no otra, y que por lo tanto yo al final, aunque no comparta al 100% las decisiones públicas, pueda entender que se toman de forma clara, de forma honesta, de forma argumentada, de forma dialogada, escuchando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es verdad que quizá hay que ser, yo creo, suficientemente atrevido para decirle a la gente que no todo lo que aspira a obtener lo va a conseguir de la política, pero al mismo tiempo también hay que tener claro que esto no lo podemos hacer si no cambiamos profundamente las formas de desplegar estas políticas y de argumentar por qué hacemos unas cosas y no hacemos otras. En esta línea un poco de reivindicar en tu libro una política también ligada a valores, tocas el tema del ámbito de la izquierda y la derecha, ¿no? Quizás con la sospecha de si la derecha no necesitará ya de la política, porque también lo ligas pues, a esa conquista que ha habido del lenguaje económico con el lenguaje político, y quizás por tocar algún tema que ya sé que luego saldrá, el tema de Cataluña, este debate que en la actualidad hay da la impresión de este enfrentamiento cuando hay un problema gordo que tiene que ver con la política, esa tentación de resolverla, en este caso lo que está ocurriendo con Cataluña, ¿no? Con el tema solamente de la ley, ¿no? O sea, la política como algo mucho más complejo, algo mucho más sistémico, que tiene que ver con la construcción de la sociedad más que a lo mejor con la defensa de posturas a lo mejor muy concretas, ¿no? Izquierda, derecha, la política. Sí, claro, quizá no es un libro tampoco que pretenda aquello no mostrar las posiciones que uno tiene, ¿no? Y en primer lugar, y esto seguro que hay gente que lo discutiría y lo podríamos hablar, ¿no? Yo creo que existe izquierda y derecha, ¿no? Otra cosa es cómo la definimos y cómo hacemos para establecer las diferencias. Hoy es más frecuente decir que esto no existe, que esto es vieja política, dirían algunos, ¿no? Bueno, yo soy de los que cree que sigue existiendo posiciones ideológicas legítimas ambas, pero que hay diferentes posiciones políticas, ¿no? En realidad yo creo que es que si no aceptamos esto no existe ni la política, ¿no? Porque esta idea que también aparece a veces en los debates actuales de no hay alternativa, hacemos esto porque es lo que toca, yo no lo he escogido, Si esto fuera así, entonces la política desaparecería. Yo creo que la política existe porque hay alternativas, y las alternativas pues tienen componentes de tipo ideológico. Y la segunda premisa que debería reconocer es que no solo creo que hay izquierdas y derechas, sino que yo personalmente me considero de izquierdas, Y en este sentido, claro, mi definición de las izquierdas y las derechas seguramente es más favorable a las izquierdas que a las derechas, No quiero tampoco decir lo que no es, ¿no? Y en este sentido, yo creo que las izquierdas y las derechas se diferenciarían, en primer lugar, porque la política es la construcción este es el argumento que utiliza el libro, ¿no? La política es la construcción de un proyecto, es decir, de una especie de sueño, de que las cosas pueden ser de una manera, y esto supone entrar en términos de valores, en términos de transformación de la sociedad, en términos de pensar que otra forma de convivir es posible, ¿no? Claro, esto es un lenguaje mucho más de la izquierda que de la derecha, que está más asentada en el status quo, que está menos interesada en la transformación, ¿no? Y que por lo tanto la no política es un escenario en el que se encuentra más confortable, ¿no? Y luego hay un segundo elemento que es cómo se construyen los proyectos de futuro, ¿no? Desde el punto de vista de la izquierda, los proyectos de futuro se construyen colectivamente, Es decir, nosotros soñamos colectivamente que Huesca pues puede ser una ciudad que tenga estas características, etcétera, etcétera, y que en este contexto nosotros podamos vivir de una determinada manera. En cambio, la derecha tiende a pensar que lo que hay que promover
es la posibilidad de que cada uno de nosotros persiga sus sueños individuales, no sus sueños colectivos. Incluso, a menudo, los sueños colectivos acaban siendo un impedimento para el desarrollo de los sueños individuales. De manera que este contexto más individualista en el que cada cual se tiene que espabilar es un contexto que es mucho más favorable a las posiciones de derechas. Yo tenía una cita de un autor conservador que aparece en el libro, una referencia, Waukesha, que creo que lo explica muy bien, ¿no? Dice, nos recuerda que todo el mundo tiene derecho a perseguir sus sueños personales y también que este mismo derecho sirve para negar a los gobernantes el privilegio de soñar por nosotros. El riesgo de permitirlos que los sueños de los gobernantes acaben imponiéndose ilegítimamente sobre los sueños individuales. La política, de esta forma, no solo no es imaginación colectiva, sino que cuando pretende serlo se convierte en tiranía. Por lo tanto, la política de derechas tiende a favorecer a los emprendedores que buscan sus propios proyectos individuales, que es lo que, dijéramos, hoy está más en boga. En cambio, una política de izquierda tiende a construir proyectos colectivos que limita a veces, de alguna forma, en nuestras maniobras individuales. Yo creo que esta es una de las razones por las cuales, en el contexto actual, la izquierda tiene muchas dificultades para articular sus proyectos y para convencer a una ciudadanía que a menudo está más interesada en sus proyectos individuales que en proyectos colectivos que puedan limitar sus capacidades de desarrollo, ¿no? Cito un ejemplo de la época del gobierno, un ejemplo muy pequeño, ¿no? Hubo una polémica, que yo creo que es una polémica de izquierda y derecha, cuando el gobierno de progreso o tripartito en el que yo estaba limitó la velocidad de las entradas en coche a Barcelona. Y era una limitación muy restrictiva, ¿no? No podías entrar a más de 60 o 80 kilómetros por hora por unas autovías bastante amplias y que en determinados momentos ir a aquella velocidad era una cosa que parecía muy inoportuna, ¿no? Y la reacción social, ya no solo de la oposición política, fue muy virulenta en relación con estas limitaciones, ¿no? Decían, el gobierno no tiene por qué decirme a qué velocidad tengo que conducir, ¿no? Mientras que el gobierno, yo entiendo en una posición más de izquierdas, decía, como gobierno somos capaces de imaginar que entrando a menor velocidad en Barcelona tendremos un aire más limpio y quizá también además reduciremos el número de accidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Esta imaginación colectiva chocaba con la idea de decir, oiga, yo cuando entro a Barcelona, ¿cómo puede ser que alguien me tenga que decir la velocidad? Sobre todo cuando es de un límite bajo, ¿eh? Si podemos entender 140, pero tener que ir a 60 o a 70 por hora no se entendía. Claro, es que esto lo acabaron presentando como un debate estrictamente técnico, y la oposición y la ciudadanía dijeron, ¿para qué discuten los políticos sobre esto? Le preguntamos al Real Automóvil Club de Cataluña cuál es la velocidad a la que hay que entrar a Barcelona y que ya nos lo diga. Y yo entiendo que esta no es la solución, entre otras cosas porque el RAC hace negocio con el mundo de los coches, ¿no? Pero hay un debate ideológico también en cosas tan pequeñas como regular la velocidad de acceso a una ciudad, ¿no? Y en este sentido, por lo tanto, las izquierdas y las derechas persisten y deberíamos, yo creo, hacerlas aflorar para recuperar también la propia política. Muy bien, un poco en esta misma línea, ya entrando, dejando un poco la política con mayúsculas más, las políticas que has hecho antes también en relación, a mí me gusta mucho cómo pones el énfasis de dónde nos estamos jugando realmente la calidad democrática, ¿no? Parece que hoy día se discute como si realmente lo que hubiera que cambiar por una parte es la arquitectura institucional. Hay otra gente que incluso lo que opina es directamente que lo que hay que hacer es cambiar la forma de hacer las cosas, que surjan de abajo arriba, pero en realidad sin relatos, sin discursos, etc. Sin embargo, tú pones énfasis en la parte que tiene que ver con el diseño de las políticas públicas, ¿no? Que has contado, y el libro cuenta unos cuantos ejemplos porque, claro, fue a lo que te dedicaste fundamentalmente, ¿no? O sea, cómo realmente se puede mejorar
la calidad democrática, no solamente, que también abordando no las reformas de la arquitectura institucional, sino lo que tiene que ver con el diseño de las políticas públicas. Sí, efectivamente, es cierto que hay posibilidad de reformar y mejorar las instituciones, ¿no? Y que cambiar el sistema electoral puede ser oportuno, o que modificar las dinámicas de funcionamiento de un parlamento puede tener un impacto positivo. Pero también es cierto que yo creo que la clave de la regeneración democrática o de un cambio no está tanto en elementos de ingeniería institucional como en otro tipo de elementos, ¿no? Entre otras cosas porque además si tenemos un poco de perspectiva, cuando aquí decimos que tenemos que reformar el sistema electoral en la dirección de los británicos, porque si no esto favorece la desafección, lo podemos entender. Pero deberíamos recordar que cuando nos vamos a Gran Bretaña, allí están diciendo que deben reformar su sistema electoral para que se parezca más al nuestro, porque también les produce desafección. Por lo tanto, las instituciones tienen que ser las adecuadas, pero desde mi punto de vista no representan la clave de la regeneración democrática, ¿no? Entonces, una alternativa o otra posibilidad es en la que en realidad tú también tienes muchas cosas a decir porque era tu trabajo, ¿no? igual que el mío, que es no tanto el de democratizar las instituciones políticas como democratizar las políticas públicas. No se trata solo de ver qué pasa en la política, sino en las políticas públicas, ¿no? Es verdad que esto es difícil de hacer y es un poco el intento que se desarrolló desde las direcciones generales, es decir, no se trata solo de que las elecciones funcionen mejor, que también, sino de que una vez escogidas esta gente que está trabajando, esta gente trabaja en la política hídrica y esta gente hace un plan para la inclusión y esta gente hace política sanitaria y esta gente hace un plan urbanístico para mi ciudad. Y es esto lo que hay que democratizar, ¿no? Y aquí hay que incorporar el debate público, porque además es muy pedagógico, porque si yo solo me dirijo al Parlamento, igual se lo puedo pedir todo, como decíamos antes, o si para mí la política es solo el momento electoral, puedo exigir todo tipo de promesas, ¿no? En cambio, cuando yo entro en debate sobre la política hídrica, si lo hago desde la perspectiva de los industriales y entro en diálogo con los ecologistas y entro en diálogo con los vecinos y entro en diálogo con los agricultores, aprendo que hay otros intereses, que hay otras perspectivas y que quizá el resultado final tiene que equilibrarlo todo esto. Por lo tanto, me parece que entrar en el diálogo en relación a políticas públicas concretas es un aprendizaje fundamental para la ciudadanía, aparte de ser una forma de mejorar la propia, dijéramos, la propia calidad de las decisiones que se acaban tomando. En este sentido, yo creo que aquí en Aragón también habéis tenido experiencias interesantes al respecto. Te traslado a ti la autopregunta para que comentes un poco. No he entendido bien esto, si me lo has dicho. No, que quiero decir que estas experiencias, ¿no? del agua o de la mesa de la montaña que trabajasteis o algún otro tipo de experiencia iba en esta dirección, ¿no? Y si me permitís, añado dos cosas. La regeneración democrática exige incorporar a los ciudadanos en las instituciones, obviamente, y también en las políticas públicas, pero yo creo que también nos exige recuperar una cosa de la vieja política, que es el ejercicio de autoridad. No deberíamos olvidar que la política es ejercicio de poder. Y esto suena mal a muchos oídos modernos, ¿no? Y esto pasa también pues, en las políticas públicas. Yo puedo abrir un debate sobre el agua. Yo puedo abrir un debate sobre qué hacer con otro de los ejemplos del libro, dónde voy a situar las prisiones, que es un tema que genera resistencias en la gente. Y lo puedo debatir.
y puedo incorporar opiniones y puedo ser transparente y puedo hacerlo de una forma democrática y participativa. Pero al final tendré que tomar una decisión. Y esta decisión es la decisión de alguien que está investido de autoridad o de poder para tomarla. Por lo tanto, yo creo que las nuevas formas de regeneración democrática deben recuperar una autoridad que hemos perdido los políticos o los que se dedican a la política, y para recuperar esta autoridad la calidad democrática es un instrumento, pero sin ejercicio de autoridad no hay tampoco despliegue de políticas públicas. Y la última cosa que quería mencionar, porque además ayer la oía en una charla que daba un catedrático de Ciencia Política, José María Vallés, decía: la democracia es algo que no nos viene dado, que hay momentos que hay democracia y momentos en los que no hay. Por lo tanto, no es algo necesario y es algo que además puede desaparecer. Y en la práctica la democracia tiene momentos de retroceso y de intensificación. Podemos estar pensando ahora en muchas medidas institucionales y en muchos mecanismos de regeneración democrática, y podemos estar pensando que así avanza la democracia, porque hacemos más consultas, porque hacemos más referéndums, porque hay más democracia directa, porque las nuevas tecnologías no sé qué. Y Vallés decía: pero hay una condición sin la cual la democracia no avanza, que es la igual dignidad de todas las personas. Y lo que más dificulta el desarrollo y la calidad democrática es la desigualdad. Y en la medida que construyamos o que propiciemos las sociedades sean cada vez más polarizadas, como puede estar pasando en los últimos años, lo digo de una forma muy directa, dejémonos de tonterías, de procesos participativos y de mecanismos de no sé qué. Si la sociedad es más desigual, tenemos peor democracia. Por lo tanto, la política social, la política económica, la política que genera equilibrio en una sociedad es quizá la mejor política para mejorar la calidad de nuestra democracia. A mí me encantaría intervenir, pero te toca a ti porque la experiencia. Como nos hemos comprometido que a las 8 estéis sentados ya aquí en la mesa, dos temas solo últimos, Kim, si te parece, de los que nos quedan. Uno, dedicas un gran apartado a la parte de los políticos, ¿no? Los políticos que tienen miedo, los políticos que se aprovechan del miedo, reivindicas otro tipo de políticos y políticas. O sea, uno dirigido a los políticos que tan de moda está. Y el último, a lo mejor, quizás ya has hablado de ello, pero a mí me gustaría terminar con la ciudadanía, ¿no? También hemos hablado muchas veces. Es muy terapéutico dedicar tiempo a la crítica a la clase política con toda la legitimidad del mundo, pero esta honda preocupación que me toca la parte educativa y que antes has comentado también el mensaje a la ciudadanía, ¿no? Quizás estos dos últimos instrumentos, un poco sobre los políticos, tu reflexión que haces en el libro, y un último quizás alegato a esta ciudadanía que tiene que ver a lo mejor con ese paso de idiotas a ciudadanos que nos propones en el libro. Y con esto terminaríamos. Sí, yo creo que sobre los políticos aparecen como quizá dos grandes ideas, ¿no? La primera es que su posición es muy complicada. Los políticos se sienten son unas personas, decía, lo apuntabas tú en la presentación, que están atrapados entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, ¿no? que diría Max Weber, ¿no? Entre defender unos valores y gestionar el día a día, ¿no? Entre saber lo que vale un café y tener un proyecto de futuro, ¿no? Entre defender, ¿no? Pues criterios ético-morales y tener que ensuciarse las manos en el día a día para resolver los problemas concretos y cotidianos de la gente, ¿no? En el libro, lo apuntaba Nacho en la introducción, juego con la imagen de que el político es alguien al que le pedimos que tenga la cabeza en las nubes y los pies en el barro, ¿no? Y entonces estar embarrado hasta las rodillas, pero al mismo tiempo tener la visión en las nubes y todo, pues esto genera una cierta incomodidad, ¿no? Por lo tanto, su posición es complicada.
el patrón de los politólogos, un gremio un tanto extraño, es Tomás Moro, que por un lado escribió La Utopía y por otro lado murió torturado y en la hoguera por un conflicto de intereses en relación a sus lealtades al rey y a sus propios principios, ¿no? Por lo tanto, la política es un mundo de contradicciones y el político los vive en primera persona, ¿no? Claro, frente a esto, la segunda idea que apunta el libro es establecer una cierta tipología de los políticos actuales, muy intuitiva, no nada académica, y que dice, en primer lugar, hoy tenemos una mayoría de políticos miedosos, asustados, porque los problemas les desbordan, porque la gente les presiona, porque no saben cómo ganar las próximas elecciones, ¿no? Yo creo que el político miedoso es aquel que está todo el día pendiente de las reacciones, que si de lo que ha dicho el periódico, de lo que ha dicho el vecino, y el político miedoso, yo creo que en tiempos como los actuales nos es muy poco útil. El miedo seguramente es de las actitudes más negativas para la política. Y en el contexto actual, yo decía, hay políticos o hay una clase política que se siente aquello como atrapada y que el miedo le atenaza las capacidades de salir de esta situación, ¿no? Junto a esto están apareciendo políticos que más que miedosos utilizan el miedo de los otros, ¿no? Y esto yo creo que es el origen del populismo, que en momentos también de incertidumbre sabemos que crece, ¿no? Políticos que como saben que la gente tiene temores económicos, sociales, familiares, se aprovechan o se pueden aprovechar de esta situación para decir yo soy como vosotros, yo sé lo que necesitáis y que por lo tanto os prometo aquello que queréis escuchar, ¿no? El populismo siempre es un recurso en tiempos de incertidumbre. Y finalmente, y con eso terminaríamos. La apuesta es por unos políticos, claro, no los voy a definir ahora con mucho cuidado, ¿no? Pero decía que sean valientes, un político valiente que sepa decirle a la gente pues, que no todo es posible, que sepa darle la razón a la oposición, que sepa bueno, pues tener la valentía de reconocer sus límites. La valentía de la política no es decir, soy Superman y voy a conseguirlo todo, porque esto no es ser valiente, esto es ser un imprudente. Yo creo que los políticos valientes que hoy necesitamos son los que no van a regalar los oídos de la gente, sino a expresar sus proyectos y a delimitar los límites de aquello que pueden o quieren o no pueden o no quieren hacer, ¿no? También políticos que sean transformadores, que no nos den soluciones de corto plazo, sino que nos propongan proyectos de transformación social, que tengan estos sueños, ¿no? Y políticos que tomen, que su guía no sea la eficiencia en la gestión, sino la inteligencia en la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que no necesitamos políticos preparados técnicamente para gestionar adecuadamente no sé qué, porque esto ya hay expertos que lo pueden hacer, sino que necesitamos políticos que sepan tomar decisiones inteligentes, que es lo que requiere un momento como el actual. Y simplemente recordar que la inteligencia siempre es colectiva, la inteligencia no es algo individual. Daniel luego nos puede explicar sobre esto mucho mejor que yo, ¿no? Y finalmente me decías lo de los ciudadanos. No, yo creo que casi lo pasamos por respeto. No, por respeto porque saldrá... Sí. Bueno, te pedíamos solamente que nos dejaras por nos intuir un poco lo que es el libro. Tampoco lo vamos a agotar todo, que si no lo comprarán ni siquiera... ¿En qué es lo que hemos visto? No, menos lo que Bueno, pues ahora nos haremos un selfie, que es lo que hay que hacer. Pues directamente agradecerte el libro, agradecerte pues este club de fans que tienes en Aragón y un poco lo que ha sido el recorrido contigo, que lo seguiremos cuidando y matizando, y directamente pues pasamos a la siguiente fase. Le damos un aplauso aquí.